what's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Bienvenidos de nuevo, vamos a retomar la interesantísima entrevista con Mayo. Hemos acabado la primera parte, vamos a empezar por un punto perteneciente a la primera parte que no quiero que se quede en el tintero, y lo prometido es deuda, haremos un salto en el tiempo y nos vamos al siglo XX. Entonces te quería preguntar, José, por la promesa de Abraham. ¿Qué es esa promesa? Vale, mira, te comento porque de una manera, digamos, muy de puntillas he hecho una mención a ella, pero es la base y el guión sobre el que está escrito lo que tiene que suceder, ¿vale? De hecho, los textos antiguos sagrados, me refiero que ya hablan de ello, y la promesa Abraham de Jehová, en realidad son tres promesas en una, y esto es el guión que ahora verás cómo un poco se va cumpliendo. De estas tres promesas en una, la primera que le dice Jehová a Abraham es mi descendencia es el pueblo elegido, y habrán tantos como estrellas y granos o granitos de arena en el fondo del mar, ¿vale? Eso se refiere a la gente, ¿no? El pueblo elegido ya está, es una de esas tres promesas, la primera ya está cumplida, que en el pacto se crea, ¿vale? Ya está hecha. La segunda promesa dice le dice Jehová a Abraham, y les daré la tierra. La tierra, después de la Segunda Guerra Mundial, la que se crea, es la del Estado de Israel. Esa es la tierra. Y la tercera, que es la que está por venir, dice, te haré padre de numerosos pueblos. ¿Vale? Entonces, os estoy dando a grandes rasgos los capítulos de un guión que se viene desarrollando desde hace 3.000, 3.500 años, no lo sé, porque tampoco se tiene una ciencia muy exacta de cuánto hace Abraham que existió, ¿vale? Esto que dices es muy importante y además a mí siempre me choca. Es decir, un juego, un plan, un proceso que uno en su capacidad mental dice, bueno, pues haces un plan de aquí a 20 años, de aquí a 40 años. Hablamos de procesos de cientos y miles de años. Sí, cientos y miles de años, y de hecho los acontecimientos que hoy se viven están programados que se desarrollen desde hace a lo mejor 60, 70, 100 años, vete tú a saber. Es alucinante. Luego, en función de cómo van evolucionando las cosas, lo que son las agendas se van adaptando a las situaciones, pero guardan un guión que ya está preestablecido. Entonces, lo que te acabo de definir no es ni más ni menos que una posible realidad de lo que puede ser. Pero esa posible realidad, cuando se manipula y cuando se proyecta, cuando digamos, se impacta para que todos proyectemos que se tiene que dar, es realmente donde estamos siendo cómplices del juego que ellos siguen. Esta realidad que te acabo de describir, esa promesa de Jehová a Abraham, no es más que de un Dios, de un psicópata tirando para arriba, porque tenemos, por ejemplo, esto es la tendencia hacia, digamos, la zona de Bab Homet, hacia esa ideología, hacia esa energía, pero podemos tender también a una realidad que puede ser la hiperbórea de la que te hablaba, un mundo que podemos crear. Y cuando digo crear, no es cambiar el mundo que tenemos ahora. Cambiar es una cosa, pero al final, si por muy buenas que sean y nobles las intenciones de un político que entra, cuando se da contra las puertas del poder, el verdadero poder, los que existen pero sus caras no se ven, el poder del dinero, las multinacionales, los lobbies de presión, ¿vale? Tú estos no los ves, tú ves una figura representativa que es la de un político. Puede ser muy noble la ideología, pero cuando llega la hora de la verdad y llegas al sitio donde tienes que estar, esta gente es cuando te pone los pies en tu sitio y te dicen a lo que te tienes que someter. Y ese es el error, es cambiar. Detrás de lo aparente lo que busca es crear. Y cuando decimos crear es, vamos a empezar desde cero y vamos a tratar de proyectar ese mundo del que te hablaba. Vamos a tratar de que, primero, un principio, respeto consideración externa hacia el prójimo, responsabilidad de uno mismo hacia sí mismo y hacia los demás, de tener el respeto hacia todo, en realidad, como es una cultura hiperbórea. Entonces, esa posibilidad que te hablaba de que un individuo, por el hecho de nacer, tenga sus necesidades cubiertas y simplemente campes a tus anchas, eso no quiere decirte, ahora empezaríamos, claro, si tenemos el paradigma de la economía amparado en la herramienta o en el arquetipo del dinero, la estamos liando.
porque el arquetipo del dinero, realmente el negocio del dinero, lo que significa como herramienta, viene desde que se crea la banca con la familia Rothschild allá por el siglo XVII, creo que es en Holanda, ¿verdad? Pero hasta entonces la historia de la humanidad ha seguido subsistiendo, y yo no me creo que mi especie sea tan pobre de espíritu como para que haya un cambio y nos tengamos que ir al traste como especie porque no sabemos salir adelante. Me niego a creer eso, no entra en mi cabeza, no me voy a acotar a que me digan que la realidad y la verdad que tiene que ser es la que estamos ahora mismo viviendo, es decir, llegar a final de mes a duras penas, mientras otros realmente viven en una jauja. No, perdón, ricos y pobres terminarían con el sistema que te estoy diciendo. Porque el dinero no significaría nada. Tú irías a un supermercado porque alguien se vea preocupado de que ese supermercado esté abastecido. ¿Y por qué? Porque su hobby a lo mejor le gusta hacer eso. Lo mismo que a un ingeniero le puede gustar el hobby de, sin cobrar, por trabajar, por hacer algo bien por su comunidad, no sé, diseñar una carretera, un proyecto, otro por construir, otro por sembrar, otro por plantar, otro por recoger. Y los trabajos que, por ejemplo, no sean digamos, accesibles o no se puedan cubrir y sean necesarios, utilizaríamos las máquinas. Esto un poco me estoy remitiendo ya a lo que sería un mensaje final. Pero bueno, creo que era un momento también que ha salido y pues he querido contártelo. Por supuesto, y además, sea ahora o en otro momento, ya al final, pero claro que hay que lanzar ese mensaje de lo que es posible. Claro que es posible crear un mundo nuevo. Decimos en DDLA, detrás de la pantalla, que todo es posible mientras no se demuestre lo contrario. Y las acotaciones no las ponemos nosotros. Bien, bien, porque sin querer muchas veces nos autolimitamos constantemente. Claro, exactamente, nos ponemos las limitaciones nosotros. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener una ideología, a tener unos conocimientos, y cuando tus conocimientos se ven vulnerados, digamos que tus resortes saltan, son tus protecciones, a decir, cuidado, a mí esto no me lo puedes explicar porque yo soy economista y la economía me dice que a la inflación, yo que sé, a las grandes fortunas me parece que por aquí le entra y por ahí le sale, ¿no? La inflación, te hablan a ti o a mí o a un pensionista para decirle por qué no le pueden subir las pensiones. Claro. ¿Sabes? Entonces, me va a quedar siendo hora de que un poco, digamos, que nos dejen de tomar el pelo. Perfecto, muy bien. Pero bueno, explicado la promesa de Abraham, ya te digo, es un guión que está establecido y es un guión posible de una realidad que es la que quieren que se dé y es la que viene desde que se hace el pacto, ¿vale? Lo que ellos están tratando de instaurar como línea de conocimiento cabalista que ahora lleva, digamos, el estandarte del sionismo, que es el verdadero cáncer de la humanidad. Perfecto. Viajamos a finales del siglo XIX, que es cuando se crea el sionismo. Ahí te quería matizar, que te lo decía antes fuera de la entrevista, que realmente se habla de un sionismo, digamos, contemporáneo, que se crea a finales del siglo XIX, pero en realidad todo ese proceso de élite del pueblo judío, pacto de Moisés, el sistema de usura, Yahvé, Jehová, Antiguo Testamento, el gran Sanedrín crea la Iglesia Católica, luego las grandes familias de banqueros que dominan las finanzas internacionales, financian las guerras, es un proceso de siglos y siglos y siglos. Realmente podríamos hablar de un sionismo mucho más general, ¿no? No solamente un sionismo circunscrito a ese que se crea en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Correcto. El sionismo llamado ahora no es más que una transformación a lo largo del tiempo de los mismos, ¿vale? de ese poder. Se llamarán como se llamen en función de las circunstancias que coexistan en un momento determinado de la historia, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ellos cumplen a rajatabla una agenda que conocen a la perfección y diseñan a la perfección. La Segunda, Primera Guerra Mundial no es algo que suceda al azar, sino que es algo que está hechos programados. Parte, ya te digo, de esa segunda promesa de Abraham es la tierra. Yo les daré la tierra. La tierra no tiene que ser o no puede ser otra más que es la tierra de lo que es el actual Israel, lo que era antes la antigua Palestina, ¿verdad? Entonces, tengo que decir, estas cosas no pueden implantarse porque sí, porque realmente el juego se tiene que hacer de manera que la gente participe dentro de las doctrinas que nos enseñan, que si alguien tiene que dar, como fue la Segunda Guerra Mundial, su vida por la libertad y por la democracia, de la opresión de las dictaduras y tal, bueno, pues al final, donde vivimos aquí en España no deja de ser una dictadura. Yo no me siento libre, ¿qué quieres que te diga? O sea, el hecho de tener que estar diciendo que lo que estamos aquí hablando, según a quien llegue, me tengan que decir que la ley Mordaza, puedo estar cometiendo o infringiendo una ley, un delito, pues bueno, a mí eso no me hace ser libre, no tengo libertad de pensamiento.
simplemente por pensar y decir lo que pienso, sin faltarle a nadie, me están diciendo que me puedo ver en un brete. Para mí eso no es ser libre, y sin embargo me venden que esto es una democracia. Pues disculpen, pero yo por ahí no entro, no me cabe. Claro, lógicamente es como ninguno hemos votado los estatutos del Banco Central Europeo y sin embargo esa política del Banco Central Europeo Claro. que favorece a la banca privada, que es la que al final genera constantemente una deuda ficticia, pues no precisamente es algo democrático y desde luego no me siento nada libre. Exactamente. Entonces el sionismo, ya te digo, es, digamos, de alguna manera, lo crea Theodor Herzl, que es un periodista austríaco, creo que es 1897 la cifra y el año. Creo que sí. Y lo que él trata es, pero él habla de un hogar o un lugar donde, digamos, pueda recalar el pueblo judío, ¿no? Entonces es, digamos, la primera piedra que realmente un poco hace esa manifestación. Por eso te vengo a decir que la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de exterminio, hablamos de solución final, que sería más concreto, el tema de la localización, de dónde tiene que ser el hogar del pueblo judío, es algo que viene de antaño. O sea, es una reclamación que ya de hecho habla, por ejemplo, los acuerdos de Balfour, ¿no? Entonces, previo a los acuerdos de Balfour también están lo que es los acuerdos de Sykes-Picot, que lo que diseñan en la época del Imperio Otomano, que en la zona de lo que es ahora mismo Israel, los límites, las tierras, las fronteras no estaban delimitadas, no era una tierra como decir, bueno, de aquí hasta aquí estoy yo y de aquí hasta aquí es donde el terreno que yo quiero ocupar, ¿verdad? Entonces los acuerdos de Sykes-Picot lo que hacen es repartir toda la parte de Oriente Medio, sobre todo entre Francia, Reino Unido. Exactamente. Y también le afecta a Rusia. Lo que pasa que esto sucede en unos años donde la revolución rusa está en pleno apogeo y está a flor de piel, y realmente ellos son de alguna manera un poco, digamos, aislados o apartados, ¿no? Porque están viviendo su propia revolución. De hecho, la salida al Mediterráneo, el estrecho de Dardanelos, por ejemplo, para ellos es una de las barreras con las que se quedan sin poder resolver y de alguna manera hay atrapados, ¿no? Para salir al Mediterráneo. Bueno, los acuerdos de Sykes-Picot lo que hacen es, de alguna manera, ese reparto y esos territorios es poner, desde la época del Imperio Otomano, pues bueno, poner un poco de orden para que las cosas se vayan transformando, de modo que a partir de las guerras mundiales nos encontremos en el día que tenemos hoy, que después de la Segunda Guerra Mundial el Estado de Israel se instaura donde está, que es donde ellos quieren estar. Porque dentro de ese problema del hogar judío, que luego está en la declaración de Balfour, que es quien fuera ministro del Foreign Office, quiero recordar que te hablo de 1916, ya es el primer país, aparte con la declaración Balfour, que el documento existe y está exhibido, ese documento, donde dice realmente que el pueblo judío reconoce que el pueblo judío tiene derecho a una tierra. Entonces, es un problema que se genera primero por lindes y por sitio, sobre todo el sitio preferido y el que toca la parte, digamos, llámalo religiosa, ¿vale? Que tiene que ser donde está ahora mismo. Y, entre tanto, hay en esa época, quiero decirte, los que gobiernan, los que mandan, los que vendrán, los que tienen un problema candente que sacar adelante. Y lo que ellos promulgan es, en esa solución final, es decir, bueno, el pueblo judío, ¿dónde se instaura y dónde va? Por ejemplo, Perón, él hablaba que el pueblo judío debía crearse, digamos que en colonias repartidos por la zona de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. A esto el Reino Unido dice que no están de acuerdo. Ellos proponen otra, que es la solución que lamentablemente nos han vendido, es aprobada por ellos. Hitler, por ejemplo, él hablaba de un Estado judío, pero que se debía de ubicar en Madagascar. Y esto incluso estuvo hablando con personalidades que en ese momento representaban a la élite judía, al sionismo, y habían relaciones comentadas entre ellos, ¿no? O sea, que Hitler lo que quería no era exterminar, sino expulsar a los judíos de Europa, ¿no? Pero para que tuvieran un hogar donde recalar, que fuera, bajo su punto de vista y su propuesta, era Madagascar. Yo lo que estoy diciendo sé que puede impactar y puede chocar a quien nos esté escuchando, pero por eso digo que no me crean, que investiguen y que busquen de alguna manera respuestas a si algo les inquieta, ¿no? En cuanto a lo que estoy diciendo. Perfecto. Yo aquí sí que quiero aprovechar para hacer una aclaración, y es que lo que hablábamos en la primera parte, huimos de las etiquetas, Sí. huimos de los ismos, no estamos haciendo apología absolutamente de nada. Yo así lo siento cuando os escucho,
os leo, no es apología absolutamente nada, sino es entender el mundo y sobre todo saber la verdad. Claro. Y si saber la verdad significa que algo tiemble en nosotros, pues yo creo que es muy positivo. Entonces, en ese sentido, claro, tú acabas de comentar algo que hay muchas fuentes de información que hablan de que la élite judía sionista del momento, en plena Segunda Guerra Mundial, tenía diálogo, reuniones con la élite nacionalsocialista, la élite nazi, en cuanto a la ubicación de los judíos. Incluso no trataban igual, esa élite sionista no trataba igual a los judíos de calidad que a los judíos de a pie. Efectivamente. Eso también hay que entenderlo y pasa en todos los procesos de la historia y en todos los pueblos. Claro. Entonces, no hay un español como yo, un español como tú, que un español perteneciente a la aristocracia o a la élite económica española. Pues esto es lo mismo. Vale, entonces, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y ahí profundízanos en cuanto a los motivos profundos en ese juego de energías. ¿Por qué se hace la Primera Guerra Mundial y por qué la Segunda? Y explícanos algo que te he escuchado en un audio donde afirmas que el resultado de las guerras está ya pactado. Correcto. Y ahí quiero preguntarte, incluso la humillación de Alemania al acabar la Primera Guerra Mundial, ¿también está pactada? ¿Ese tratado de Versalles también está acordado previamente antes de que acabe esa guerra? Las ayudas sí. A ver, vamos a ir por partes. Primero quiero matizarte que lo que te voy a contar no es con ánimo de quitar la razón a unos para dárselas a otros. No. Lo que estamos hablando y estamos diciendo es porque, como bien dices, queremos saber. Y a mí me interesa saber. Pero no por ello voy a decir los que fueron malos no son tan malos, pero tampoco voy a decir que los que fueron buenos tampoco fueron menos malos. ¿Vale? Entonces, mira, la Primera Guerra Mundial, primero, todo surge, el mundo empieza a evolucionar, las fuentes de energía empiezan a cambiar, las familias, digamos, que quieren dominar, aquí estamos hablando de verdaderos psicópatas del poder, gente que no tienen son gente cosechada, gente que no tiene la más mínima, como te diría, empatía hacia los demás, ¿no? Realmente cada palo que aguante su vela y bueno, yo estoy aquí, tengo todo lo que tengo y más no puedo tener y la vida es aburrida y necesito algo más, ¿no? Y acercarme a algo más implica hablar ya de energías, ¿no? De digamos, comportar, dominar y que el mundo funcione como a mí me gusta que diga. Hay gente que sí que tiene ese afán por el poder, ¿no? Entonces, bueno, las guerras mundiales, fíjate que, por ejemplo, suceden por, digamos, la geopolítica. Suceden porque en estas agendas y en el juego que existe de las agendas y cómo se viene barruntando todo, conforme en el tiempo en que vivimos y en el tiempo en que existimos, se necesitan una serie de estímulos, se necesitan una serie de, digamos, ajustes para que el final que ellos tienen previsto, caso por ejemplo, me estoy refiriendo, yo les daré la tierra a ese Estado de Israel, se dé. Esto, como te decía, no se puede hacer de la noche a la mañana porque si yo ahora mismo aplicara una idea antipopular, lo que tendría es una rebelión en la calle. Es decir, quien quiero que participe y llegue a dar su vida por esa democracia y libertad para combatir el nacionalsocialismo, el fascismo, el comunismo y tal, lo que haría, quiero decirte, si yo lo impongo de entrada, realmente lo que me creo es un problema. Con lo cual, mi juego podría quedar al descubierto y, digamos, mi proyecto de poder y de otras cosas más se me vendría al traste. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tienes que hacer de una manera civilina, con la colaboración de los demás, el que crea que tiene que ir a una guerra y dar su vida lo está haciendo por una causa justa y que merece la pena, y tú tienes que mantener viva esa ilusión en los demás. Y entonces, te creas artificios, creas eventos, ¿vale? Y estos eventos al final lo que llevan es a que, bueno, la banca, por ejemplo, te da el poder, la banca a través del dinero, ¿verdad? Entonces, tienes que empezar a crear negocios que te puedan a ti, dentro de tu plan y de tu interés, te puedan lanzar para arriba. Entonces, familias americanas, por ejemplo, empiezan a hacer grandes negocios a través, por ejemplo, del petróleo. Por ejemplo, Rockefeller. La familia Rockefeller, a través de Rockefeller, vamos, si no recuerdo mal, John D. Rockefeller, quiero recordar que era un contable y administrativo, y de repente monta la Standard Oil Company. Entonces la monta porque se da cuenta que el petróleo es una energía alternativa a finales de 1800 y comienzos de 1900, importantísima para hacer un negocio creciente y de alguna manera ser alguien importante. Hasta el punto
que no solamente se da cuenta de que la aplicación del petróleo como fuente energética y sustitutivo de, pues en aquel momento, no sé, de la madera, del carbón, el petróleo ofrece una serie de producción porque está en grandes cantidades. De hecho, una de las cosas que hay que decir, y lo digo ahora mismo aquí, y para muchos es una burrada, el petróleo no viene de una fuente, ¿cómo se dice? Una fuente fósil. El petróleo lo genera la tierra, es como lo mismo que el corazón genera la sangre, ¿vale? El petróleo lo genera de origen mineral, lo crea la propia tierra. Entonces es una fuente de energía inacabable. Pero si esto lo reconoce cualquiera ahora mismo, el negocio del petróleo se acaba, porque tendría que ser una fuente prácticamente gratuita. Por eso muchos pozos que ahora mismo están desecados están volviendo a brotar y a sacar petróleo. Un momento, yo sin ser experto en el tema, siempre he pensado, ¿cómo es posible que salga tanta cantidad de petróleo con millones de barriles diarios durante décadas y décadas de fósiles de animales? Claro, tú piensas, vamos a ver, de ti, de mí, de este cuerpo, dentro de 1000 años, ¿cuántos litros de petróleo puede salir? Si el 80% somos agua y se consume y un 20% es materia, si esto, no sé, de alguna manera llamada X, no sé, si esto llega a producir bajo sedimentos y sedimentos, ¿qué puedes dar? Medio litro de petróleo, vamos, el Pleistoceno, nos lo hemos chupado antes de que lleguemos al año 2016 que acabamos de estrenar. Pero bueno, esto lo venden, la gente lo cree y claro, cuando dices el petróleo lo genera la Tierra y es el lubricante para que las placas tectónicas no rocen entre ellas y hay un movimiento que dices, esto lo genera la Tierra, ¿vale? Y el plasma es el agua. Es potente la información. Es potente, pero claro... Y merecedora de ser investigada. De ser investigada. No, por supuesto, y te invito a ello, ya que nos esté escuchando y diga, este tío está loco, ¿no? Pues os invito a hacerlo, ¿no? Pero dicho esto, cuando él ve estas posibilidades, ¿vale? Lo que hace es extenderlo al mundo del ferrocarril y se da cuenta que no solamente el negocio está en utilizar el petróleo como fuente energética, sino se da cuenta también que tanto las refinerías como la distribución es el gran negocio. Y esto llega hasta el punto que creo que llega a tener el monopolio del petróleo en Estados Unidos. Y llega hasta, creo que es no me acuerdo ahora, la ley Sherman, me parece que era de 1919, donde se tiene que aplicar porque el Estado americano ve que hay un oligopolio, o sea, un monopolio, perdón, en una sola empresa, ¿no? Que es la Standard Oil Company, ¿no? Entonces, a partir de ahí, quiero decirte, te vengo a decir para que veas un poco las circunstancias de las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Rockefeller, por ejemplo, se da cuenta también que solamente Rusia, en los campos de aceite ya me saldrá la palabra, bueno, hay una zona, hay unos pozos petrolíferos, hay una zona en Rusia que solamente, que la producción que ellos dan en los años 1900, la producción mundial de crudo, más de la mitad se producían en Rusia. Con lo cual se da cuenta que tiene un potencial tremendo de crecimiento si entra en Rusia y puede controlar realmente a alguien que en un momento determinado le pueda hacer sombra dentro de lo que es manejar el lobby del petróleo, ¿vale? Entonces, empiezan a financiar un poco la revolución rusa, el propio Rockefeller, perdón. No os he dicho antes Rothschild, me hablo Rockefeller. Sí, no, Rothschild y Rockefeller, al final, uno tenía, Rockefeller al final era alguien muy cercano al Rothschild y Rothschild... Pero bueno, es el sionismo financiero. Es el sionismo financiero, correcto. Aquí antes de continuar, una cosa que quiero que dejes clara y es, cuando sigamos avanzando hacia la Segunda Guerra Mundial, tú me decías antes que dentro de una jerarquía y dentro de una élite también luchan entre ellos. Entonces, cuéntame, ¿hay claramente un sionismo anglosajón, un sionismo estadounidense y un sionismo ruso? Sí. Es decir, unas élites judías sionistas en ambos polos que en un momento dado se luchan por el poder. Sí, correcto. De hecho, ya te digo, el sionismo ahora mismo ruso, por ejemplo, no es una noticia que sea sorprendente decir que Stalin, Trotsky, incluso Lenin eran masones, ¿no? O sea que incluso Carlos Marx, creo recordar que también es alguien relacionado con la masonería. O por lo menos se dice que es financiado por esa banca. Por esa banca, correcto. Entonces, te vengo a decir que se crean, sí, son, digamos, dualidades, ¿vale? O sea, dentro de una misma postura existen las propias dualidades para que su propia dualidad en particular pueda funcionar, no se quede estancada y esa energía de la que hablo, que no es patente o no es demostrable, digamos, no se contamine, ¿vale? Entonces, efectivamente, hay unos grupos de presión que entre ellos, aunque se llaman igual, digamos, hay discrepancias y entre ellos, ya te digo, estamos aquí hablando de
de grupos que se pueden llevar muy bien a unas escalas y a otras escalas pueden estar dándose de bofetones. Entonces, por eso te digo que las guerras, hay una trastienda donde todo se pacta, todos los movimientos están hechos, pero esos movimientos luego hay que ejecutarlos. Y ahí entra un poquito, digamos, el libre albedrío de hacia qué lado, a sabiendas de lo que se va a suceder, qué resultado va a dar. La balanza puede decantarse hacia un lado o se puede decantar hacia el otro. Si yo manipulo hacia qué lado tiene que ir el peso, pues más probabilidades tengo, por estadística, de que se vaya hacia donde quiero, que se vaya hacia el lado contrario. Llegados a este punto, entonces, ¿te parece interesante señalar el cambio de percepción que se tiene que empezar a tener para entender que ellos son capaces de generar filosofías o corrientes ideológicas políticas, Claro. como todas las que surgen en el siglo XIX, Claro. y cómo incluso nos pueden gustar ideas que nos parecen correctas, equilibradas, pero cómo en nombre de todo eso se puede manipular? Es decir, yo entiendo que sea difícil decir, bueno, la revolución bolchevique está financiada por unos señores que a su vez financian otro tipo de revoluciones, o señores que pueden financiar tanto al nacionalsocialismo como a los aliados en la Segunda Claro. Guerra Mundial sin ningún problema. Claro, porque te das cuenta que el hecho de que el capitalismo financie el comunismo, lo que implica es que el que practica en su propio territorio la ley comunista le permita hacerlo. Yo ya he llegado al poder y ahora en mi coto privado de caza yo hago y deshago como me da la gana y mis leyes son mis leyes, ¿vale? Y me estoy aprovechando, incluso después de que Lenin entre, después de que triunfe la revolución bolchevique, lo que hace el propio capitalismo es seguir inyectando el capital a través del sionismo en Rusia para que en este momento, bueno, digamos, se pueda instaurar la otra parte de esa energía, ¿no? esa dualidad contraria a lo que luego tiene que venir. Por eso te digo que los acontecimientos son programados y se van creando siempre esas dualidades en un lado y en otro, y al final pues van dando al final lo que es el guión del programa, que digamos los que están por encima de ellos al final quieren que se cumpla. Vale, entonces has mencionado dos motivos clarísimos que explican la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Por una parte, el petróleo. Sí. Por otra parte, la creación del Estado de Israel. Sí. Y coméntame el reparto de Europa, porque hablamos de un polo, Sí. un polo, digamos, Estados Unidos, otro Sí. polo, Rusia, y entre medias está Europa. Y entre medias Europa. De todas maneras, quería hacerte otro hincapié importante. Sí. La Primera Guerra Mundial tiene unas consecuencias. Primero, que es, por ejemplo, como bien decías, las deudas y las sanciones que patean la dignidad del pueblo alemán, y lo que hace es que surja el orgullo nacional, ¿vale? Y entonces hay un individuo, que es, por ejemplo, Hitler, que es una consecuencia de que Alemania esté decaída, con unos índices de paro descomunales, un país que realmente tiene un orgullo herido y tiene unas posibilidades de crecimiento tremendo, ¿no? Y la deuda impagable. Una deuda impagable, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, a partir de 1930 se crea el BPI, que es el Banco de Pagos Internacional, que lo que hace es ayudar a Alemania, además se crea en Basilea, en Suiza, y lo que hace es que ese Banco de Pagos Internacional ayude a Alemania a pagar la deuda que tiene, a cambio de unas contraprestaciones. ¿Qué consecuencia evidente tiene el haber hecho la Primera Guerra Mundial? Pues tiene una consecuencia muy clara. Surge el nacionalsocialismo como respuesta a ese abatimiento, a esa danza del sable con lo que tiene, digamos, el mundo sometido a Alemania por la Primera Guerra Mundial que ha creado. Y claro, al final lo que hace es alguien que, bueno, diga, hasta aquí hemos llegado, hasta allá, salgo a la calle y tomo la calle, ¿no? Y empieza a apelar al orgullo nacional, la gente le empieza a seguir, porque lo que es indudable, Hitler será lo que fuere, pero arrastró a millones de alemanes a sacar lo que un pueblo lleva dentro, a sacar de verdad, digamos, el más puro orgullo de Wotan, ese optimismo, no sé, esa manera, lo ves en los discursos y claro, es que dices, ostras, este hombre asusta, ¿no? De la manera que tiene de transmitir, ¿no? Entonces llena de ilusión, me fastidia tener que decir la palabra ilusión, pero es lo que él hace con su pueblo y crea, digamos, una política, crea una cultura que es el nacionalsocialismo, y eso es una consecuencia evidente de por qué surge a final de la Primera Guerra Mundial. Y fíjate por qué Hitler pudo ser cualquiera de nosotros, pero él era un cabo en la Primera Guerra Mundial. Él tenía un sentido, como militar y cabo que era, muy claro, ¿no? De lo que es, digamos, de lo que es el sentido de pertenencia, el sentido de Estado, bueno, aunque su origen no fuera alemán, ¿no? De nacimiento. Pero te voy a decir que esa es una consecuencia, y alguien que realmente no es nadie, no es un aristócrata,
él es un pintor fracasado, llega a ser incluso, dicen que un vagabundo, realmente no tiene hogar, y de repente dices, ostras, ¿cómo alguien de ahí puede llegar a ser el que fue? ¿Qué apoyos tuvo? Piensa una cosa, el poder, la aristocracia, el dinero que tienen, no es más fácil que alguien que es insignificante, cuando realmente atrae a las masas y ven que hay un producto que es reclamado, es interesado y tiene realmente tirón, ¿no crees que es más fácil que el que tiene el dinero le dé un tortazo, lo aparte y se ponga él? La pregunta es, ¿por qué alguien que era un vagabundo, que era un pintor fracasado, por qué cuando llega a donde llega se mantiene y sigue adelante? Ese es uno de los grandes interrogantes que hay. En su momento, a mí como particularidad, me hacen indagar un poco en la persona, decir, ostras, aquí hay algo que existe y no me han contado, ¿no? Entonces, bueno, tengo mis deducciones particulares, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que sucede después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, como potencia, empieza a aplicar un modus operandi de funcionar que a día de hoy lo está aplicando. Te pongo un antecedentes. La Primera Guerra Mundial transcurre entre 1914 y 1918. Mientras dos contendientes se están batiendo el cobre y ya están desgastados, en 1917, a un año y poco de que terminara la guerra, Estados Unidos entra de facto en el conflicto. Y una potencia que ha estado abasteciendo, primero, se ha estado preparando desde 1914 al 17, su industria, su maquinaria, su tecnología, su capital, todo esto lo va preparando para abastecer a una parte y a otra, porque ellos hacen negocio. Y cuando su industria ya está al 100% y llega el momento, dice, vale, ahora entramos y somos, en esa balanza que te digo, de esa estadística de lo que se tiene que liderar, quienes vamos a manipular para que el peso caiga del lado, de la energía del lado que a mí me interesa. Como soy sionista, quien gobierna, la Reserva Federal es sionista, por ejemplo, ¿vale? Pero quien tiene el poder y decanta la balanza son ellos. Y fíjate que con un año y pico de guerra son los grandes triunfadores. Son los que realmente dicen, hemos ganado la guerra. Y parece que la ha ganado Estados Unidos, ¿no? Y realmente son los últimos en entrar cuando ya llevan dos púgiles pegándose de torta y están agotados. Entonces llegan ellos y es cuando decantan con todo su potencial el peso trasladado que tienen. Y pasa lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no entra desde 1939 a 1945 y Estados Unidos no entra desde el principio. Entra ya en el 41, septiembre, octubre, no recuerdo del año 41, pero ya cuando la guerra está muy avanzada, ¿vale? Entonces ahí, fíjate que el capital, el dinero, sigue existiendo y sigue generando riqueza, aunque el mundo esté en el peor de los momentos y en la máxima pobredumbre. Aunque la desgracia, la apatía, la destrucción existe, el negocio del dinero sigue funcionando y sigue siendo rentable y rentabilizando las inversiones que las grandes fortunas meten. Entonces fíjate que son hechos anecdóticos que si no se ponen en práctica y si no se llevan a la prueba en pequeños escenarios, luego no sabes cuál será el resultado en grandes escenarios. Fíjate que ellos todo lo que ponen antes de llegar el momento de la verdad, lo que están experimentando ya lo han probado antes a pequeña escala. ¿Vale? La Primera Guerra Mundial, desde que termina y empieza la Segunda, fíjate que a partir de ahí ya entramos en el año del nazismo, el nacionalsocialismo. Pero es más, fíjate, inconscientemente parece que el nacionalsocialismo, la figura de Hitler, haya durado tanto como el Imperio Romano. Y al final realmente, escasamente son 12-13 años lo que dura el nacionalsocialismo. Hitler entra en 1933 en el poder y hasta 1945, fíjate, son 12 años los que realmente... Y no sé, nos ponen en las películas como si hubiera sido algo que realmente, no sé, lleva aquí cientos de años instaurado, ¿no? Nos lo hacen ver como, no sé, como si llevaran siglos ya promulgando y lanzando, no sé, una política que además, esta política, fíjate, el siglo XX es muy rico en diversas modalidades, digamos, o formas de gobernar política. Mira, tenemos comunismo, tenemos capitalismo, tenemos marxismo, nacionalsocialismo, fascismo, falangismo, tenemos el imperialismo, tenemos la monarquía, tenemos la república, o sea, es una época tan rica en formas de posibles gobiernos y de ideologías que al final unas tienen que caer y preponderar las que realmente interesan. Si tú miras un mapa de cómo empieza a respirar desde que se crea el nacionalsocialismo y las simpatías que empieza a arrastrar como ideología, es que te asombras. Ves que va la mancha creciendo hasta el punto que incluso en la propia Inglaterra hay brotes de partidos que comparten la ideología nacionalsocialista. Y te vas a Estados Unidos y ves que Hitler en 1936 llega a decir, en la época de las Olimpiadas, condecora al propio Henry Ford, indicando que es su mentor.
O sea, de hecho, Henry Ford está reconocido, además tiene un libro antisemita, en fin, como un antisemita de pro. De hecho, fíjate hasta qué punto llegan las negociaciones entre Estados Unidos y Alemania, que cuando los aliados liberan Francia, empiezan a encontrar que los camiones alemanes que confiscan no son ni BMW ni Mercedes, sino son camiones de Ford. Y claro, esto es el primer choque que dices, ostras, que hacen camiones de Ford con la bandera alemana, ¿no? O sea, no tiene, o sea, choca cuanto menos, ¿no? Entonces te vengo a decir que una cosa es lo que son las guerras a nivel popular, cómo nos las venden, cómo pintan, cómo creen que son, y otra cosa es cómo se baraja en la trastienda este tipo de información. Bien. Cuando se produce la guerra, cuando se planifica la guerra, cuando se trata de transformar el mundo en función de unos intereses, hablamos de distintas escalas, es decir, están los gobiernos, están los propagandistas, está la población de abajo, etcétera, los medios de comunicación, pero quiero hacer hincapié en que hay una serie de personajes, por encima de todo, que conocen la agenda oculta y conocen ese juego de energías. Correcto. Entonces, hay un momento dado en el que se decide que a Europa hay que repartírsela por parte de dos polos, de esos dos sionismos, que no dejan de ser, como decías en uno de los audios, dos leones que se disputan la sabana. Efectivamente. Africana. Entonces, ahí quiero que nos hables, y específicamente en la Segunda Guerra Mundial, es algo que es complejo, sé que es complejo ese juego de energías y de alianzas. ¿Quién está con quién? Porque aquí vuélvenos a mencionar la función de los demiurgos. Sí. Entran las líneas de conocimiento de los demiurgos. Correcto. Están ahí, metidas. Exactamente. Aquí entramos en el juego de energías. Mira, una de las cosas que los libros de historia y la propia historia no te cuentan es que quienes lideraban la guerra y sabían los movimientos y la tenían ideada, que son los ejecutores, esta gente eran ocultistas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, Churchill, ahí donde lo ves, era un ocultista. Se llamaba Aleister Crowley, era su mentor, así como también Hitler tenía su propio mentor, que lo instruyó permíteme que busque, sí, y te leo aquí. Bueno, es que no. Yo sí que recuerdo sí. que sí ha habido documentales, por ejemplo, sobre el nazismo, sí. Pero claro, sobre el nazismo y realmente sobre estos personajes, sí, donde el ocultismo es fundamental. El ocultismo es fundamental. ¿Y qué es el ocultismo? Te explico, una cosa es lo oculto, que contamos, lo oculto es lo que nos pertenece y no quieren que se sepa. Y otra cosa es el ocultismo. Ocultismo es empezar a manipular las energías. ¿Hablas de magia negra incluso? Sí, totalmente. Hay muchos tipos de ocultismo. Yo qué sé, te hablo de magia negra, te hablo de, incluso también es la magia blanca, hay una magia que es más simpática, ¿vale? Pero bueno, estos son temas un poco ya al margen que no creo que merezca la pena entrar en ello. Pero con esto que te vengo a decir, que este ocultismo lo que trata es de manejar esas energías. Mira, Hitler pudo ser cualquier alemán. Le tocó a él ser Hitler como la figura que representa y fue lo que se le atribuye que hizo, ¿vale? Pero pudo ser cualquier otro, no tuvo que ser esta persona en concreto, ¿vale? Entonces, Himmler era un ocultista, por ejemplo, y ellos estaban influenciados e influidos por, digamos, tenían sus asesores astrólogos, ¿vale? De hecho, si vas a Londres, hay una asociación que de hecho tiene, me acuerdo que en la puerta tiene, te hablo de Londres, tiene los signos del zodíaco alrededor, y en el sol en medio está la cara del propio Churchill, ¿no? O sea, sé que cuesta esto dirigir porque Churchill fue un triunfador, fue un ganador y esto no se sabe, ¿no? Sin embargo, los locos fueron los que perdieron la guerra, ¿no? Entonces, bueno, aquí entramos un poco en el juego de las energías, que es lo que hace lo oculto. Hitler simplemente se equivocó. Él tenía una misión que en realidad era erradicar el sionismo, pero confundió el mensaje y al final lo que hizo fue polarizarse hacia un lado de las energías. Y se polariza al lado de la energía del Wotan, ¿vale? Esos aires de, como lo que te decía, el Wotan, llámalo, entre comillas, lo positivo, ese desborde de energía, ese triunfalismo, esos, no sé, aires de superioridad, ¿vale? Eso es todo positivo. Baphomet, ya te digo, la otra parte, la que radica un poco en las energías de baja frecuencia, las negativas,
y donde está pues, bueno, el propio sionismo y los países donde está instaurado, más luego aparte estaba Japón, que obedece a una tercera línea de conocimiento, que es la del dragón, que es una paradoja temporal, y es la tercera línea de conocimiento, pero es dada a Oriente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí en principio lo voy a dejar, simplemente te la dejo enunciada lo que es ese conocimiento del dragón, porque existe, ¿vale? Y a partir de ahí cada uno tiene su agenda. Fíjate que incluso en el eje que conforma Alemania, Italia y Japón, ese eje, Italia, al ser próximo, Italia es Baphomet, por ejemplo, pero encuentra, por, digamos, ideología o fascismo, encuentra muchas similitudes con el nacionalsocialismo. Pero la energía a la que atiende Mussolini, ya te digo, es energía de Baphomet. Distinta a la de Hitler con Wotan. Que es Wotan, claro. Por eso Franco, por ejemplo, el general Franco, cuando triunfa aquí, él es también energía de Baphomet, pese a que ayuda a Hitler, porque Hitler le ayuda, pero esto al final es como todo. A Hitler le interesa probar sus armas en la Guerra Civil Española, ver la Blitzkrieg cómo puede triunfar a la hora de ponerla en marcha, y presta ayuda a Franco para que gane. Pero a nivel de energías, uno profesa una y el otro profesa la otra. Trabajan para energías distintas. Exactamente. Por eso te digo ahora mismo, en este momento te adelanto, luego hablaremos si quieres, que Baphomet, el Wotan en este momento actual, en 2016, recién estrenado, está representado por China, fundamentalmente, y por Rusia. Cuando Rusia, por ejemplo, antiguamente era del lado de Baphomet, el comunismo. Entonces te vengo a decir que las energías se transforman. Nosotros les ponemos las etiquetas. Cambian las alianzas. Cambian las alianzas, serán las que sean. Ahora mismo, ¿quién te va a decir, por ejemplo, que en el conflicto sirio Alemania esté del lado de Israel? Cuando realmente han sido antagónicos, yo que sé, Alemania tuvo que pagar unas cantidades astronómicas, ¿no? por todo el, por todo el tema del holocausto, ¿no? Las reclamaciones que en la Segunda Guerra Mundial incluso le hace que pague Israel, ¿no? De esto luego también podemos hablar si quieres. Sí, pero te vengo a decir que realmente las energías no entienden de alianzas, son las que son y tocan en el momento que tocan, y cada uno, cada sitio, cada líder se posiciona o de un lado o se posiciona del otro, en función de la agenda que tiene y el cometido que en ese momento debe de llegar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que le pasa a Alemania. Hitler, en definitiva, él tiene un cometido muy claro, pero su arrogancia y su prepotencia le obliga, al final, o no le obliga, sino él mismo es llevado, y caído en su propia trampa, a, digamos, equivocar su energía y posicionarse del lado de Wotan. Hablamos entonces de, digamos, distintas esferas de conciencia actuando en este gran juego. Es decir, están los ejércitos, están los gobiernos. Sí. Yo ahí te quiero preguntar, ¿hay dirigentes de las distintas naciones involucradas en este conflicto plenamente conscientes, y ahí también está la parte ocultista, de que yo trabajo para una energía? Claro. O un demiurgo, es decir, claro, hay entidades por encima de nosotros que están aquí también jugando en todo esto. Sí, pero hay escalas de conciencia y hay gente que sí es consciente de todo esto. Sí, es consciente, y de hecho saben cómo va el juego. Esto quiero decirte, esta gente es una inmensa, o sea, una pequeña minoría, son capaces de manejar una inmensa mayoría que somos los demás. Mientras estemos sumidos en el sueño, realmente no podremos, digamos, accionar para contrarrestar y decir, hemos acabado, ¿no? Y queremos, pues, una humanidad distinta a la que nos venden, ¿no? Y quieren que proyectemos. Entonces sí, efectivamente. De hecho, mira, la información que transmití tanto detrás de lo aparente como los audios de la otra historia, que es la misma fuente, proviene de vamos a llamarle ese, porque mientras quien me entrega la fuente no me diga lo contrario, debo de mantener en el anonimato el nombre de la persona, que ya ha fallecido, falleció en este año 2015, que ha terminado, falleció a la edad de 95 años. Y él fue un doble agente que trabajó para Hirohito. Este doble agente, él estuvo en la trastienda. Llegó a estar, por ejemplo, con Eisenhower, llegó a conocer a grandes personalidades pues, del mundo de la política de ese momento. Entonces, bueno, él lo que era un enlace, su origen es europeo, y era enlace y, digamos, doble agente que trabajó para Hirohito, ¿no? Entonces, él nos contó situaciones en las que se vio involucrado. De hecho, él tuvo que pagar su libertad, le costó dinero a la asociación esta judía que investigó dónde estaba cada uno, iba por ellos, ¿no? Pero bueno, él tampoco fue un personaje relevante y de los más buscados, sino que simplemente, pues bueno, cumplió su papel, ¿no? Entonces, él es quien nos desvela, por ejemplo, perdón,
que nos revela que en la Segunda Guerra Mundial hubo en realidad un acuerdo surrepticio antes de que empezara, ¿vale? Ya estaba programado, entre Estados Unidos, Reino Unido y la propia Alemania. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque esto distorsiona y descuadra totalmente la historia que conocemos. Ese acuerdo surrepticio que tenían los tres era para combatir a un enemigo común, que era Rusia. ¿Vale? Entonces, ahora puedes entender un poco... Esto es un bombazo, ¿eh? Sí, es así. Y sé que cuesta de creer y cuesta digerir, pero ahora voy a hacer una serie de preguntas que muchos se preguntarán, bueno, muchos se pueden encontrar el por qué esto explica la respuesta a esas preguntas. Esta coalición que se crea es para combatir a un enemigo común que es Rusia, pero a su vez Rusia, ya te digo, el capital, por otra vía, va haciendo su trabajo. Hemos hablado de Rockefeller, cómo apoya a los bolcheviques, ¿vale? Que incluso el propio ayuda de cámara de Rockefeller, fíjate que hasta qué punto estuvo 20 años haciendo política en contra del movimiento bolchevique, ¿sabes? O sea que, bueno, es increíble, ¿no? Pero lo que te venía a decir, este acuerdo surrepticio que se lleva a cabo es una explicación, por ejemplo, mira, ¿por qué no es invadida Suiza? Vamos a plantearnos en el contexto de la figura de Hitler. Alguien que quiere conquistar el mundo. No parece, cuanto menos extraño, que cuando llegas a la caja de caudales, a la caja fuerte del mundo, realmente llegas a Suiza, la bordeas y continúas para adelante. O sea, ¿qué le impide romper la caja fuerte del mundo? ¿Por qué no es invadida Suiza? Suiza, pasan 2 guerras mundiales y Suiza es intocable. Intocable. O sea, nadie se pregunta qué es lo que pasa ahí para que Suiza se respete. Alguien que quiere conquistar el mundo, ¿cómo que si quieres conquistar el mundo no te vas a quedar con el dinero del mundo? Parece un poco absurdo. Esta es una de las preguntas que un poco, ¡pam!, te hacen decir, aquí está pasando algo no me han contado, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, la retirada de Dunkerque. 300.000 soldados quedan en las playas de Francia. ¿Cómo es que un sanguinario y un loco no acaba con la vida de 300.000 personas y permite que sean embarcados y sean mandados otra vez al Reino Unido? Y fíjate que 300.000 personas armadas es otro grupo de fuerza que vuelve otra vez al frente. En principio no tiene lógica. No tiene lógica. Militar, desde luego. Claro, la Francia de Vichy. Cuando Hitler conquista Francia y permite a la Francia de Vichy, los puertos del Mediterráneo, digamos, que no quedan a discreción del Tercer Reich, ¿no? Sino que esos puertos se respetan. Y fíjate que toda la caída de la Segunda Guerra Mundial de Europa viene por el norte de África, entran por Sicilia, suben por Italia y al final es otra flecha, otro vector de presión que apunta hacia Alemania, aparte del vector de presión de Rusia y todo el desembarco, pues, de Francia, Normandía, etcétera, que digamos le pinchan, ¿no? Digamos, esos 3 vectores, digamos, aprisionan y hacen un efecto de tenaza sobre Alemania, ¿no? Entonces, Hitler, uno de los problemas que tuvo es que el Mediterráneo no pudo controlarlo. Entonces, él si hubiera quedado con los puertos de Francia, el Mediterráneo hubiera sido controlado probablemente por Alemania y a lo mejor la guerra hubiera tenido otro sentido. Entonces, estas preguntas, la respuesta a lo que quieres decir, la respuesta está en esa alianza secreta. En esa alianza, claro. Si tú permites 300.000, estás haciendo un acto de buena fe a tus enemigos, porque Estados Unidos hace cuenta que no entra hasta 1941, con lo cual es un actor pasivo que está haciendo lo que te digo, trabajando su industria, trabajando su capital, viene de una depresión de 1929, fíjate lo que te digo, viene de una depresión, con lo cual le viene muy bien, no digo que tuvieran que provocar la guerra para que económicamente Estados Unidos se reactive, pero no vamos a obviar que le viene muy bien que su maquinaria militar e industrial y tecnológica empiece a rear y activar su economía, ¿verdad? Entonces, claro, son razones que te empiezan a hacer. Entonces Estados Unidos está como ahora en Siria, que está pero no está, pero deja de estar, pero no, o sea, a veces un poco parece que está como el perro del hortelano, ¿no? Aunque en este caso, bueno, quiero decirte, fíjate que ahora hablaremos de las similitudes con la situación actual, ¿no? Que se está dando en Siria y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate que realmente lo que sucede ahí es eso, que Hitler tiene estas muestras ante sus aliados de, bueno, estamos en esta guerra, pero yo voy a dejar que 300.000 tíos vayan para allá, ¿no? En esa alianza secreta, de todas formas, José, no deja de tener Hitler su propia agenda. Por supuesto, por supuesto. Y Estados Unidos y Reino Unido la suya. Correcto. Pueden confluir en unos intereses comunes en un momento dado, pero cada uno tiene su agenda. Es decir, correcto, que me pregunto, ¿ese sionismo estadounidense o anglosajón pacta con Hitler
pero ellos pueden pensar, pero cuidado con Hitler, porque tiene un pensamiento hiperbóreo o tiene muy claro que el sionismo no le gusta. Claro. Y a su vez Hitler puede pensar, bueno, tengo una alianza con ellos, pero esta gente en cuanto pueda va a ir a por mí. Claro, claro, es que fíjate, a ver, esto es como todo, esto es no deja de ser una jauría de lobos, que entre ellos en determinadas causas les interesa por razones de poder y en otras realmente se están pegando de tortas, ¿no? Pero hay parcelas como que hay de respeto. Fíjate, si el comunismo era el enemigo común de ambos, ¿cómo es posible que cuando se invade Alemania, parte de Rusia sin pegar un tiro, entre comillas, se quede con la mitad de Polonia? O sea, tú criminalizas a Alemania por haber invadido Polonia, pero el ruso no deja de reclamar y decir, oye, yo no quiero saber nada y a mí no me interesan territorios polacos. No, el ruso dice, yo quiero la mitad de Polonia para mí. Y sin pegar un solo tiro, es que Rusia se anexiona parte de Polonia. O sea, de esto la historia tampoco te cuenta nada. Y criminalizan a un lado cuando realmente el otro también participó un poco del saqueo que se produce en un país como es Polonia. Estas cosas nadie tampoco parece que se las cuestione, ¿no? Tocaremos, bueno, en algún momento sí que tocaremos el tema de que criminales hubo muchos más de los que nos han contado, hubo criminales en todos los bandos y se cometieron crímenes, pero cuéntanos, ¿qué pasa con esa alianza? ¿Qué pasa con esa alianza pasado el tiempo? Esa alianza, conforme va transcurriendo la guerra, y ya entramos en 1943, Alemania entra en una trampa. Digamos, ya se ve abocado a invadir Rusia. Alemania, en 1943, y esto te lo transmito porque así nos lo transmite tenía ganada la guerra. ¿Vale? En 1943, se reúne con Eisenhower y le lleva, bueno, en la trastienda, le lleva el mensaje de, oye, la guerra está ganada, vamos a evitar ya que se derrame más sangre y vamos a poner fin. Entonces, vamos a hacer un alto el fuego y terminamos. Y Eisenhower dice que no. Eisenhower, que en ese momento era el número 2 de Roosevelt. Sí, él era un militar que se va moviendo entre las bambalinas y va haciendo su carrera porque luego llega más adelante, en 1950, pasa a ser presidente y tiene cuestiones más que curiosas que podemos comentar si nos da tiempo. Sí, así podemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1943, lo que produce, después de esta reunión, ya te digo, que sucede entre ese y Eisenhower, lo que se produce es una traición al pacto por parte del sionismo de Estados Unidos. Y esa traición es el boicoteo de petróleo, evitando que los 35 o 36 países proveedores de petróleo de Alemania corten el suministro. Y claro, cuando todo el grueso del ejército del Tercer Reich queda al amparo del frío ruso, evidentemente la maquinaria se para y entonces no tiene más remedio von Paulus que claudicar. Bueno, von Paulus, el ejército alemán no tiene más remedio que claudicar. En el caso de Stalingrado claudican allí, pero estaban a 90 kilómetros de las puertas de Moscú, estaban muy cerca. O sea, cuando se habla de que el invierno ruso, al igual que le pasó a Napoleón, es el que frena a Hitler, no es el invierno ruso. Claro, es algo que no nos han contado. Es la logística, claro, la logística la que corta, y entonces tienes tu grueso. Claro, invadir Rusia, la extensión que tiene es descomunal. Si miras un mapa de Rusia, la extensión que ocupa ahora Rusia, antes era aún más grande porque era la Unión Soviética. Sí, eran más países que ahora son países independientes, pero invito a cualquiera a que mire el globo terráqueo y vea dentro de lo que es Europa y Asia, la extensión que tiene Rusia es muchísimo más grande, por ejemplo, que China, ¿vale? Entonces, en la época de la Unión Soviética, que eran muchos más países, claro, meterte allí necesitas tecnología, hombres, equipos, etc. Un momento, ¿y ese llegó a contar por qué se decide traicionar a Alemania? Es decir, ¿tienes ya a Rusia cogida? ¿Es el enemigo común? Sí. Yo soy sionista estadounidense, quiero comerme al otro león para ser el único león. Claro. ¿Y por qué? En un momento dado decido que cambian las reglas de la guerra y del juego. Claro, él las cambia primero por cuestión de agenda, porque el sionismo americano tiene su propio interés. Primero, en que hay una guerra fría después y Estados Unidos tiene que seguir expandiendo su hegemonía a nivel mundial, ¿vale? Entonces, Alemania no deja de ser más que una cabeza de turco que tiene un papel determinado hasta que deja de ser interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? En 1943 se produce esa traición, el grueso del ejército alemán está en el frente ruso y Alemania, ahí es cuando Hitler se da cuenta de que pierde la guerra. Y hay un momento, que te transmito también, en que tiene que dar un mensaje al propio Hitler, al propio Führer. Creo recordar que habla con el almirante Dönitz, que llegó a ser durante los juicios de Nuremberg. Bueno, al terminar Hitler, cuando supuestamente se suicida, llega a ser presidente queda como presidente de Alemania, ¿no? Por así decirlo.
como canciller, ¿no? Hitler se suicida. Tocaremos el tema, ¿no? Sí, sí. Si nos da tiempo, por supuesto, yo no tengo problema. Entonces, fíjate, cuando esto sucede, lo que pasa es que Dönitz le dice a ese, le dice que, bueno, le da divagaciones, ahora el Führer tal, dámelo a mí, yo se lo doy. No, el mensaje es claro, tengo que ser yo en persona quien se lo tiene que dar. Y al final, cuando ya no puede más, Dönitz le dice, el Führer está en Argentina. Eso te hablo de 1943. Hitler se da cuenta de que la guerra la ha perdido, Alemania no tiene nada que hacer y se embarca en otro proyecto mucho más importante y más increíble que, bueno, sin duda si tú quieres, luego podemos seguir hablando de él. Quiero. Vale, entonces Hitler huye a Argentina. Sí. ¿Y qué ocurre ahí? ¿O hay algún tipo de acuerdo para que Hitler pueda huir? Sí, ahí hay un tipo de acuerdo, digamos, la huida está preparada, la huida está, digamos, está pactada y Hitler lo que queda es, con la parte aliada, en darle una bóveda almacenada, en una bóveda de un banco en Berlín, ahí tiene, digamos, puesto oro alemán, proyectos alemanes que él queda en dárselos digamos, a la parte aliada, que es con la que viene trabajando, ¿no? Y, bueno, como Hitler es consciente de la traición del sionismo, cuando realmente termina la guerra y llegan los aliados a ese sitio a recoger el oro y los proyectos, se dan cuenta de que no hay nada y Hitler les hizo un poco de alguna manera resarcirse ante la traición y llevárselo consigo mismo y en submarinos, que de hecho la huida se prepara en submarinos, recalan en España y luego ya van hacia Sudamérica, ¿no? Entonces esto es parte un poco de la historia que no se cuenta, está oculta y existe, ¿vale? Desde 1943 hasta 1945, el transcurrir ya es la caída evidente de un imperio y, bueno, lo que se trata, fíjate que a Berlín llegan a la vez prácticamente los aliados por un lado y los rusos por otro. O sea, es curioso, ¿no?, que no se queden en Polonia, sino que se encuentran ahí. Han quedado. Claro, entonces, a partir de Yalta y todo esto, ahí hay, en Yalta, en la cumbre de Yalta, y hay un acuerdo un poco después de la guerra, cómo se van a repartir el mundo y cómo el mundo va a funcionar a nivel de energías y a nivel de representantes, de cómo va a quedar un poco orquestado el futuro siguiente, ¿no? Eso pasa en Yalta, ¿no? Y es, digamos, un movimiento que sufre la agenda, pero ya, digamos, sacrificando a la propia Alemania, ¿no? Dicho esto, hay momentos incluso que, por ejemplo, los propios aliados tienen que mandar, fíjate lo que te digo, para que los alemanes o los nazis puedan aguantar un poco, digamos, la barrida que está pegando Rusia, trayendo, digamos, toda la fuerza que llega. La cuestión, el objetivo de los aliados era que Rusia no llegara a conquistar Dinamarca y tuviera una salida, digamos, a la parte del Mediterráneo más cercana al Atlántico, ¿no? Perdón, del Mediterráneo, a la parte más cercana al Atlántico, ¿no? Digamos, imagínate que si Rusia hubiera avanzado, hubiera conquistado Alemania, hubiera conquistado Dinamarca, pues claro, sería una verdadera amenaza, no solo para Francia, sino para Reino Unido, y digamos que tendría unas salidas al mar que bueno, su extensión sería brutal, ¿no? Serían contraproducentes. No habría el equilibrio, claro, que más o menos se encontró. Claro. Yo deduzco entonces que en un momento dado ese sionismo anglosajón, estadounidense, traiciona porque en su agenda, deduzco, viendo el resultado de la Segunda Guerra Mundial, viendo el reparto de Europa tras la guerra y viendo esa Tercera Guerra Mundial, entre comillas, que fue la Guerra Fría, lo que deduzco es que decide, bueno, vamos a quedarnos los dos leones nos repartimos Europa y además vamos a salir ganando, generando una guerra fría ficticia. Claro, porque la dualidad, fíjate que no deja de existir. Porque sigue creándose el bloque, digamos, del telón de acero hacia un lado y lo que no es el telón de acero hacia otro. Ahí tenemos una dualidad enfrentada que condiciona el devenir de los acontecimientos pues desde 1945 en adelante. Fíjate, por ejemplo, Japón. ¿Por qué Hirohito no es juzgado? Te lo preguntas, porque Hirohito, vamos, se apunta que los japoneses fueron los padres de la guerra bacteriológica, ¿no? Hicieron verdaderas escabechinas, tanto en la conquista de China, Filipinas, Singapur. O sea, fueron unos verdaderos, creo que fueron mucho más crueles que supuestamente nazismo con los campos de concentración, los campos de exterminio, etc. Todavía Corea ese tema hoy en día, todavía Corea del Sur y China exigen reparaciones morales y económicas a Japón. A Japón, correcto. Entonces te vengo a decir que
una de las dudas que tiene, de por qué el emperador no es condenado, no es juzgado ni siquiera, porque los kamikazes, digamos, daban su vida por el emperador, ¿no? Se tiraban en picado y se sacrificaban, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto era una figura importante, ¿no? Y como escarmiento, no. Al final, fíjate lo que te digo, ahí nos da esta pregunta, ¿por qué no es, ¿no? Digamos, sacrificado el emperador? Primero te diré que ese nos contó que antes del lanzamiento de las 2 bombas atómicas, ese nos contó que 3 meses antes, en el mes de mayo de 1945, creo que esto es en octubre, cuando se lanzan las bombas atómicas, donde se presenta ya la rendición, ¿no? Agosto. Agosto, Sí, el 6 agosto, de agosto me parece que es el aniversario. El aniversario, correcto, agosto, tienes razón. Pues en mayo Japón ya había presentado la rendición. Y la presentó a través del ministro de Asuntos Exteriores ruso, no me acuerdo ahora el nombre, porque Rusia, ojo, no estaba en guerra con Japón. Y era un país que, digamos, pese a que estaban todos metidos en la misma guerra, uno con el otro no se había declarado la guerra. Y entonces Japón ya había presentado la rendición, ¿vale? Las bombas atómicas aún así se tiran. O sea, se da un escarmiento y se hace un verdadero, eso sí que es un verdadero holocausto y un verdadero genocidio. Matar a 300.000 personas entre las 2 bombas atómicas que se tiran población civil, donde realmente, pues bueno, no tienen culpa o sea, no son responsables de una guerra, ¿no? Ese es un verdadero genocidio, porque tampoco un presidente de Estados Unidos es juzgado ni siquiera, ¿no? Para mí es un genocida a todas luces. Pero lo que te iba a decir, eso nos cuenta, aparte de eso, nos dice que, primero, cuando se hace la rendición, el propio emperador lo que hace es entregar la cultura milenaria de un pueblo como es el pueblo japonés, lo entrega a la occidentalización de Japón. Mira ahora mismo Japón lo que es. Sus valores tradicionales los ha perdido. No es, por ejemplo, como China, que los conserva y en ese aspecto es muy, muy conservador, ¿no? Japón los pierde y es un país cada vez más occidentalizado. Digamos que renuncia a ese conocimiento del dragón por entrar en el capitalismo y, digamos, la influencia de Estados Unidos con el mundo de la cábala. Parte de esa entrega, que ya te digo, a nivel de energías y de cultura implica mucho, porque no solamente las energías es a través de lo que vemos en acción, sino lo que piensas y en lo que dices también estás moviendo energías constantemente, porque lo que quieras o no, los pensamientos están e influyen en mucha gente, ¿no? Te voy a decir con esto, otra de las cosas que Japón tiene que entregar es el proceso de expansión de las bases americanas. Si mal no recuerdo, lo que entrega, por ejemplo, es Okinawa y le permite que tengan, creo que son 15.000 soldados norteamericanos en esa isla, ¿no? O sea, hay una serie de concesiones, ¿vale?, que Estados Unidos respeta y es por lo que el emperador no es ejecutado. Eso que nos dicen, no, que se hubieran vuelto locos, que si se hubieran suicidado, eso es mentira cochina. O sea, lo que nos están diciendo son una verdad que no se sostiene, ¿vale? A partir de ahí, ya te digo, Hitler termina pues donde te he dicho y en otro proyecto mucho más interesante que a día de hoy sigue funcionando. Vale, al acabar la guerra tenemos ya 2 sionismos perfectamente asentados en Rusia y en Estados Unidos, con su Guerra Fría, su reparto del mundo durante esa Guerra Fría, la confrontación de las poblaciones, esa polaridad capitalismo-comunismo y sobre todo el reparto de Europa. Se produce un plan Marshall, que en realidad es un super negocio de reconstrucción europea. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con ese juego de energías a partir de ahí? Mira, más que hablar de ese reparto de sionismo de un lado y de otro, yo te hablaría de 2 energías, digamos, controladas por unas etiquetas. Llámalas sionistas, ¿no? Porque al final son los mismos y se conocen. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las repercusiones? Evidentemente, la primera repercusión después de la Segunda Guerra Mundial, aparte del reparto y lo que hay, es el punto número 2 de lo que te decía del Estado de Israel. Del Estado de Israel, como es la promesa de Jehová hacia Abraham, ¿no? Ya se crea ese Estado de Israel. Y se cumple, ¿vale? Pero hay lo que llaman, por el libro que conocemos, hay, digamos, 2 vertientes. Hay 2 milagros judíos, 2 milagros que se producen. De hecho, el presidente en ese momento de Israel lo comenta, ¿no? Que hay 2 milagros. Uno es, el primer milagro es la creación del Estado de Israel, y luego es el milagro económico, ¿no? Porque al crearse el Estado de Israel, toda la acogida de judíos que empiezan a llegar, empiezan a recibir subvenciones del orden, creo que estamos hablando de unos 3.000 euros, de unos 3.000 dólares por cada judío que llega a poblar el nuevo Estado de Israel. Entonces, cuando hablamos de una cantidad de 500.000 judíos inicialmente, estamos hablando de judíos en el Estado de Israel que se crea, ¿no?
de 3.000 israelíes, si lo quieres llamar así, pues bueno, estamos hablando de 1.500 millones ya de dólares, que en aquella época pues es mucho dinero, ¿vale? El plan Marshall, si mal no recuerdo, la inversión que se hace entre 1948 y 1954, estamos hablando de unos 20.000 millones de unos 13.000 millones de dólares, los que se inyectan, y solamente ya de entrada, por crearse el Estado de Israel, en esos primeros 500.000 israelíes que pasan a habitarlo, ya reciben unos fondos que en parte, esos 1.500 millones de dólares, una parte los va a pagar la Alemania Oriental y otra parte la Alemania Occidental. Entre los dos satisfacen esa necesidad que ya reclama de por sí el Estado de Israel. Luego, aparte, el Estado de Israel recibe ayudas, donativos, Estados Unidos se vuelca en darle inyecciones, hasta el punto de que en un momento de la historia, que ya te digo, llega a tener digamos, una deuda externa, digamos ya en manos del Estado de Israel, que llega a tener del orden de 20.000 millones de dólares frente a los 13.000 que supuso el plan Marshall, y ya ves el plan Marshall lo que supuso para reactivar un poco la Europa de la posguerra, ¿no? Entonces te vengo a decir que se habla, digamos, de dos circunstancias importantes para lo que es la creación del Estado de Israel. Uno, el capital que empiezan a recibir, y otro es, evidentemente, el propio Estado, que es lo que dice la promesa de Jehová a Abraham. Y de hecho, ya te digo, esto se hace por causas y motivos creados por el ser humano, no por un motivo divino de ese Estado que se tiene que crear, por una divinidad que bajará de los cielos, que es lo que realmente reza la parte, digamos, de la fe, la parte judía de la fe. La verdad es que es tan llamativo lo de por ejemplo, esta promesa de Jehová a Abraham, y cómo tanto tiempo atrás, Claro. y luego llega el contexto adecuado para cumplir esa promesa y que la agenda se vaya cumpliendo. Me gustaría que me comentases la relación de Hitler con lo hiperbóreo, Sí. y su percepción en realidad del pueblo judío. Del pueblo judío, aparte de la élite sionista. Sí, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista, ya te digo, particular, yo tengo mis interpretaciones en base un poco a las búsquedas, ¿vale? A veces es una información que hay que saber un poco, digamos, separar sujeto de objeto. Si yo me dejara llevar por mis emociones, evidentemente nunca hubiera podido admitir los comentarios que se nos transmite, porque ese era, digamos, a nivel de energías, era un miembro de la sociedad Thule también. Sí. Te vengo a decir que lo hubiera desechado, ¿no? Pero sin embargo, cuando entras en un terreno, digamos, separas una cosa de la otra, al final lo que aflorece es la verdadera esencia. Entonces ahí, perdona, he hecho un... Sí, te hablaba de lo hiperbóreo, Hitler. Sí. Lo hiperbóreo de Hitler, ya te digo, es lo más cercano, como decía, al origen, y es un poco la tendencia original que tendría que haber sido. Hitler al final se deja llevar por su pasión y al final deja de ser hiperbóreo para, digamos, tender hacia la energía de Wotan, ¿no? Te lo vengo a decir porque él, en teoría, su interés era eliminar me refiero, no exterminar, sino sacar del contexto europeo y de la zona donde él digamos, tenía ocupado, donde él estaba en su poder, sacar al pueblo judío de sus zonas, pero precisamente porque tuvieran un hogar, cumpliendo con esa declaración de Balfour y cumpliendo, bueno, con lo que hemos hablado antes de los acuerdos de Sykes-Picot, ¿vale? Entonces, él lo que pretendía era eso, y los campos de exterminio son sitios donde, lo que llaman campos de exterminio, son sitios donde estaban concentrados. Claro, esto que estoy diciendo puede ser una burrada para muchos, pero es que podemos entrar a hablar de temas que son muy delicados por la política de este país, donde vivimos, y bueno... y por las grandes verdades históricas que nos han inculcado y que... Claro, y que que el genocidio existió, evidentemente. Dudo que fueran 6 millones, como nos hacen creer. Los 6 millones vienen, en definitiva, es una resta que se hace de los judíos que habían censados en el mundo antes de la guerra y los judíos que estaban censados en el mundo después de la guerra. En el periodo entre tiempo, si habían 17 millones antes de la guerra y después de la guerra hubieron 11 millones, los 6 restantes son los que dicen que murieron exterminados, cuando realmente, mira, hubieron muchos que por razones de supervivencia primero se borraron de
para protegerse, borraron su identidad, o sea, se anularon, ¿no? Otros que murieron en los campos de batalla, otros que morirían por causas naturales, ¿vale? Entonces, tengo que decir que es una suma, y te hablo de todo el mundo, no te estoy hablando solamente de la parte de Europa y de Alemania o de Polonia, donde pudieran estar concentrados, ¿no? Entonces, esto hay que saberlo de alguna manera interpretar. Si mal no recuerdo, Cruz Roja habla de 271.000 muertos judíos a manos de los nazis. Y este es un plan, ¿vale?, que se lleva, como ya hemos hablado antes, lo lleva a cargo Himmler. Pero Himmler cumple unas órdenes que en ese pacto, porque ya te dije antes que tanto el Reino Unido como Estados Unidos no estaban de acuerdo en ese plan de Perón, por ejemplo, de acoger colonias judías para albergarlos allí, o la tierra prometida, que tiene que ser Israel. Hitler decía que fuera Madagascar. O sea, era una cosa candente que venía de atrás, no era una manía de Hitler el poderlos, digamos, distribuir y mandar, ¿vale? A ver, yo creo necesario Sí. que hacer un apunte importante. Sí. Es decir, volvemos a lo que hablábamos en la primera parte de la entrevista de las etiquetas. Hay historiadores, hay investigadores que ponen en tela de juicio verdades oficiales, y no significa que poner en tela de juicio una verdad oficial uno apoye la parte mala de lo que aparentemente está defendiendo. Es decir, desde aquí yo defiendo que se hable del genocidio contra las tribus norteamericanas en Estados Unidos, que se hable de las barbaridades que pudimos hacer nosotros en la conquista de América, que se hable de la esclavitud de los negros que se traen de África, que es una auténtica aberración, pero que se hable de todos los genocidios, y de Claro. los turcos con los kurdos en 1915, o sea, Correcto. con los armenios, Claro. pero claro, que hablemos de los bombardeos gratuitos de ciudades alemanas como Dresde, que hablemos de las represalias contra poblaciones alemanas de Europa, no solamente de Alemania, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que hablemos de los crímenes de Hitler, de los crímenes de Churchill, de los crímenes de todos. Y yo ahí sí que invito, desde la honestidad intelectual, a leer libros como Los mitos fundacionales del Estado de Israel, del filósofo francés Roger Garaudi. Es decir, Sí. acceder a informaciones sin ningún miedo. Claro. Correcto, correcto. A veces uno tiene que separar, pero parece como que estés haciendo algo indebido, que estés tocando puntos que realmente, como la historia es así, tengo que asumirla porque me lo han contado. Y la historia no hay que olvidar que la cuentan los que ganan conforme les interesa y conforme les conviene, ¿vale? Y parece ser que tiene que ser así porque ellos lo dicen. Mira, yo hay cosas, por ejemplo, hay una de las lápidas que rezaba en Auschwitz hasta poco antes del año 2000, venía diciendo que aquí se exterminaron 4 millones de judíos. Recientemente esa lápida la han cambiado y aquí creo que dice que aquí fallecieron más de 1 millón de judíos. Vamos a ver, señores, esto no es serio. O sea, estamos hablando de vidas, estamos hablando de gente de nuestra especie. ¿Cómo podemos frivolizar de esa manera diciendo que aquí se exterminaron 4 millones? O sea, 4 millones implica, voy a hablarlo en términos un poco duros, pero el nivel de producción de incineraciones en los hornos que allí habían, es que, vamos, no dan para Técnicamente sí. para lidiar, exacto, pero es que aparte, quiero decir, ese flujo de gaseados, ¿vale? Porque una cosa es la gasificación y otra cosa es la cremación, llevarlos a cremar, ¿vale? La gasificación, ¿tú dónde afinas para que miles y miles, si tú divides entre los días que estuvo en los campos en activo, lo divides entre el número de muertos que ellos dicen, vamos, es que en algún lado tenías que hacinarlo, si no habían frigoríficos, neveras, como ahora tenemos, que decirte, eso, ¿dónde estaban tirados? O sea, eso olía. Luego, aparte también, hay cosas que son cuestionables. Las famosas cámaras de gas. Dices, bueno, vamos a ver, si yo estoy metiendo un gas, las fotos que se ven en chimenea, dices, bueno, el gas que se tiene que aliviar, si es nocivo para los que están dentro, vamos, los que están por alrededor, que estén ahí transitando y vigilando el campo de concentración, tendrían que caer como moscas. O de hecho, al abrir la puerta de las propias cámaras, vamos, quiero decirte, hay cosas que, a ver, yo no digo que no hayan existido, pero digo que, hombre, un poco invitan a la reflexión, ¿sabes? Y a poner, vamos a ver, a mí esto que me lo explique, ¿cómo eliminas ese gas? Y estamos en nuestro derecho a dudar, Claro. a dudar. E insisto, o salimos de la rigidez mental
y pensamos que por dudar ya uno es nazi, o uno es comunista, uno es genocida, uno es asesino, simplemente queremos saber la verdad histórica y que si hubo criminales en todos los bandos, hablemos de todos los Claro, criminales. de hecho, mira, una de las cosas que a él le sacaban de sus casillas era precisamente hablar del genocidio, cuando decían muchas de las fotos que salen como judíos son campos de concentración aliados después de la guerra y son alemanes los que están allí fotografiados. Las fotos que tú ves, evidentemente en guerras donde hay hambruna, donde hay epidemias, pues te están sacando las fotos de la gente que murió de epidemias. A ver, no estoy justificando a nadie, pero vamos, hay cosas que cuanto menos te llega la información y merece la pena un poco, ya te digo, por lo menos reflexionarlo, a quien tenga la inquietud, esto tampoco hay que obligar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, cuando la información te llega de esta manera y te llega del otro lado, pues ostras, la verdad, bueno, pues es que tiene una Claro, lógica. claro, y además hay una cosa que es muy lógica, tú lo has dicho antes. Si yo venzo, cuento la historia que me interesa contar. Claro. Y claro, ahí está también la honestidad y la coherencia que hemos de tener. Ahí me duele un japonés caído en Hiroshima, gratuitamente. Me duele la mentira de Pearl Harbor, que fue un autoatentado, un atentado de bandera falsa. Me duele cualquier judío que sufrió, judío de a pie que sufrió en la Segunda Guerra Mundial o estuvo en algún campo. Podemos hablar largo y tendido de lo que fue aquello, Claro. y me duele pues cualquier represaliado de cualquier bando y de cualquier lugar y cualquier civil inocente. Pearl Harbor, mira, ese nos contó que fue una maniobra orquestada ya forzada por Japón. Estados Unidos lo sabía, que iba a ser bombardeado. Pero era una manera un poco de Estados Unidos en ese impasse de la guerra, donde está abasteciendo de materias primas y de suministros a sus enemigos. La verdad que duele ver cómo barcos que van con la bandera norteamericana, cuando entran en puerto, quitan la bandera americana y ponen la bandera de tu país enemigo, ¿no? Entonces, Japón lo que quiso es que Estados Unidos se decantara, o estás de un lado o estás de otro. Pero aquí, en mitad de un conflicto, estar haciendo negocio y estar, de alguna manera, viéndolas venir, pues la verdad que fue un poco lo que incentivó a que Japón provocara ese ataque. La verdad que cuesta de creer, pero hazte cuenta que hay muchos más genocidios. Hablamos de sobre 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, fíjate, de que Hitler se le criminaliza, pongámoslo entre comillas, por 6 millones. Pero es que no se habla, por ejemplo, que Stalin, la historia te está diciendo, vamos, cualquiera lo puede hacer una consulta en internet, que haga la consulta en Google o en el buscador que quiera, pero se le achacan a su espalda 20 millones de muertos. Eso al propio Stalin. De hecho, en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, la masacre de Katyn apunta que fue Alemania y luego más tarde se demuestra que fueron los propios rusos los que se cargan a 10.000 o 17.000 20.000 oficiales polacos. Sí. O sea, y esto, en los juicios de Nuremberg, esto se traga y se acepta así. O sea, eso fue otra falacia de una manera de criminalizar y además, de hecho, hasta Himmler, él tenía fíjate hasta qué punto, él tenía más o menos, yo creo que en su convicción de que la alianza iba a ser benévola con él, que él pensaba que podía quedar como canciller de la Alemania después de la guerra y después de los juicios. Luego es condenado, evidentemente, ¿no? Muerte y tal. Pero fíjate que Mao Zedong, por ejemplo, tiene 70 millones de muertos a su espalda. O sea, estamos hablando aquí de genocidas que tienen plazas, que tienen calles, que tienen monumentos, son idolatrados y realmente son tan culpables de lo que ha sucedido como pudo ser cualquier otro. Y lo que realmente indigna a mí, hacia mi especie, es que esta gente campe a sus anchas y sean, yo que sé, ahora mismo, sean ídolos, sean, yo que sé, referentes de gente que, bueno, ven un poco en una ideología a un asesino como... Claro, fíjate si sumásemos todos los muertos provocados de diversas maneras por el capitalismo estadounidense a lo largo del siglo XX. Es decir, que vamos a poner todos los muertos encima de la mesa y a todos los criminales encima de la mesa y a todos los actores de esta partida. De esta partida, correcto. Las bombas de Hiroshima, te lo digo, eso sí que fue un verdadero genocidio. Porque Japón, insisto, ya había entregado la rendición 2 o 3 meses antes. Y el probarlo, también te vengo a decir, es una consecuencia de la etapa y la era nuclear. Y es cuando se tiran estas bombas, cuando Alemania avisa a Rusia y dice, bueno, a partir de ahora, cuidadito, porque el armamento de la tecnología nuclear tengo demostrada y todo el mundo sabe lo que hay. Y esto, quiero decirte, esto es una evidencia, hay imágenes de cómo se lanzan y esto aquí no hay vuelta de hoja, ¿vale? No puedes dudar como pudieran ser campos de exterminio, no exterminio, el revisionismo, no el revisionismo, no entro en ese, pero lo otro es evidente y además son números contabilizados, ¿vale? Y esto, ya te digo, un asesino como fue Truman
no fue juzgado ni condenado ante la historia como un genocida, que lo que fue, y se lo digo, genocida. En fin, su conciencia lo juzgará. Sí, sí. Me viene el ejemplo a la cabeza de, si hablásemos de Winston Churchill y lo que es el tema de la solución final. Es Sí, decir, habría que meter en la lista a muchísima gente. Es que esa fue su propia propuesta. ¿Pero por qué? Porque el Estado de Israel, para ser creado, la humanidad tenía que tener una deuda con el daño causado. Entonces, ¿qué mejor deuda y qué mejor manera de resarcir que accedan a mí de ser mi propósito, de que se cumpla, que digamos la tierra que me tienen que dar tiene que ser la que yo pido que es? Bien. Bueno, pues la verdad es que ha sido esta parte potentísima. Yo te invito a que paremos un momento y hagamos una tercera parte ya cortita y Perfecto. como colofón final, porque el caudal de información es espectacular. Y bueno, lo importante es generar, como decía antes, la inquietud intelectual o de corazón para investigar y entender. Vale, pues nos vemos dentro de un ratito. Muy bien. Gracias. Hasta ahora.